Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a la discusión de esta mañana, de esta mediodía, de esta tarde, de esta noche. Eh, el día de hoy preparé esta discusión, bueno, preparamos esta discusión en el que se pueda enseñar acerca de los temas, tanto integrales de flujo, como utilizando el teorema de divergencia de Gauss y utilizando el teorema de Stokes. Entonces tenemos un ejercicio en el cual tendremos que utilizar estas tres formas para practicarlas y así resolverlo. Muy bien. Primero, se nos dice que tenemos un flujo, un campo vectorial, dado un campo vectorial F, el cual está dado por 2xy en y más z y en j menos x z cuadrado en k. Se nos da este campo vectorial y nos dicen que tenemos que encontrar el flujo saliente, muy importante que tiene que ser saliente, del sólido Q, donde Q es la frontera del sólido encerrado por un hiperboloide con ecuación z igual a x cuadrado más y cuadrado y una esfera con ecuación ρ igual a 5. Para empezar, vamos a hacer un pequeño boceto de esta gráfica para poder visualizarla mejor. Tenemos nuestro eje en X, tenemos nuestro eje en Y y nuestro eje en Z. Este es un hiperboloide circular, perdón, un paraboloide circular. Es decir, que va a tener la forma de una parábola de toda la vida con que es un círculo. Muy bien. Entonces, y además nos piden que existe una esfera de ρ igual a 5, es decir, que tenemos una esfera con radio 5. Es decir, que vamos a tener una esfera que va a empezar aquí, va a seguir aquí, igualmente aquí, y va a empezar a formarse. Y teniendo esta esfera, se va a formar una curva de intersección entre estas dos. Voy a hacerlo de otro color. Se forma una curva de intersección. Muy bien. Entonces, el sólido que nos piden se encuentra encerrado tanto por el área del hiperboloide, entre el volumen que está dentro del hiperboloide, como el que tiene un techo, que es la esfera. Es decir, que podemos empezar a delimitar el área, el volumen más bien, que está encerrado. Para empezar, eh, con fines de facilitar esto, voy a convertir la ecuación de la esfera en una ecuación en coordenadas rectangulares, sabiendo que ρ es igual a la raíz de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Esto es igual a 5. Es decir, que tenemos que x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado es igual a 25. ¿Por qué 5 al cuadrado? Bien, con esto ya en mente, vamos a empezar a trabajarlo y, hoy sí, delimitar las áreas. Bien, para empezar, la parte de abajo, la parte de abajo de la, del volumen, sería el propio paraboloide. Es decir, que z tendería, para empezar, desde x cuadrado más y cuadrado. Y a su vez, el techo de este volumen está dado por la esfera, pero solamente por la parte superior de la esfera. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es despejar, aquí lo voy a hacer arriba, despejando z. Bien, ya teníamos que x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado
igual a 25 es la ecuación de la esfera. Entonces lo que vamos a hacer es despejar z para poder encontrar la parte de arriba de la esfera. X cuadrado y y cuadrado están sumando, es decir que al otro lado lo vamos a pasar a restar. Entonces tendríamos que z cuadrado es igual a 25 menos x cuadrado menos y cuadrado. Bien. Ahora sacaríamos raíz en ambos lados, nos quedaría que z es igual a más menos la raíz de 25 menos x cuadrado menos y cuadrado. Pero, como les dije anteriormente, solo estamos trabajando con la parte superior de la esfera. Es decir, que solamente vamos a tomar la parte positiva de la raíz. Es decir, que nuestro z va a ser igual a 25 menos x cuadrado menos y cuadrado. ¿Ok? Bien. Ya que despejamos z, lo que vamos a hacer es, hoy sí, calcular la integral de flujo. Esto es un poco de preparación. Aquí dijimos que z varía desde x cuadrado más y cuadrado y de z variaría hasta raíz de 25 menos x cuadrado menos y cuadrado. Bien, eso es lo que varía en z. En y, si vamos a revisar bien, si vemos la ecuación desde el plano z, veríamos que se forma una circunferencia. Pero no sabemos cuál es el radio de esa circunferencia. ¿Cómo podríamos? Pues tendríamos que encontrar el área de intercepción, es decir, el área que hemos marcado antes. Muy bien. Entonces, para hacerlo, tendríamos que encontrar el punto donde tanto la primera función, tanto el paraboloide, como la segunda, la esfera, son iguales. ¿Y cómo se hace esto? Pues igualando. Tenemos la función de la esfera, que sería x cuadrado. Voy a plantearlo mejor. Encontrando la curva de intersección. Muy bien. Hoy sí. Vamos a partir de la ecuación de la esfera, sabiendo que x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado es igual a 25. Bien, pero como sabemos de que eh, tiene que estar interceptada con la otra, con el paraboloide, y sabemos que el paraboloide es z igual a x cuadrado más y cuadrado. Entonces, esta parte de aquí, nuestra parte de x cuadrado más y cuadrado, se puede expresar como z, porque es la intercepción. Entonces nos quedaría que z más z cuadrado es igual a 25. Muy bien. Esto se podría resolver. Z cuadrado más z menos 25 es igual a 0. Y se resuelve como una cuadrática. Por fines del tiempo, voy a simplemente dar la respuesta. Esta nos da dos respuestas, una positiva y una negativa. Obviamente, como es un radio, la distancia negativa no existe, es decir, solo tomaríamos la distancia positiva, la cual se da cuando z es igual a 4.525. Entonces, tenemos que esta es la altura en donde z. Ahora, ¿por qué queremos z? Porque ahora podemos encontrar la circunferencia, partiendo que x cuadrado más y cuadrado es igual a z. Y como z es 4.525, entonces tenemos que la ecuación de esta circunferencia es x cuadrado más y cuadrado igual a 4.525. Es decir, que tenemos una circunferencia que posee un radio de raíz de 4.525. Eso nos va a servir más adelante. Y claro, ya tenemos la ecuación de la circunferencia y tenemos la ecuación de la variación. Tenemos
ya tenemos bien delimitada el área. Entonces, hoy sí, vamos a trabajar con las integrales de flujo. Muy bien. Para trabajar con las integrales de flujo, tenemos que entender cómo trabajar con ellas. Pues una integral de flujo se da cuando, o sea, una integral de flujo es igual a la integral sobre los contornos sobre un contorno de el campo vectorial, perdón, es una integral doble sobre un espacio, perdón, una superficie, del campo de fuerzas, el campo vectorial, multiplicada por el gradiente de la función parametrizada de la superficie por un diferencial de área. En este caso, sabemos que existen dos tipos de superficie. Tenemos la superficie del paraboloide y la propia superficie de la esfera. Entonces tendremos que obtener dos integrales de flujo. Y para obtener la integral de flujo final, vamos a sumar el valor de estas. Entonces vamos a ir por partes. Para empezar voy a ir con la primera superficie, la cual sería z igual a x cuadrado más y cuadrado. Muy bien. Con esto en mente, tenemos que encontrar lo necesario. ¿Cómo? Primero, parametrizamos. En este caso, será mucho más fácil trabajar en coordenadas rectangulares. Por ende, simplemente va a ser que x es igual a x, y es igual a y nuestro z va a ser igual a nuestra función, es decir, x cuadrado más y cuadrado. Entonces, esas son nuestras parametrizaciones. Por lo que nuestro vector sería xy más yj más x cuadrado más y cuadrado en k. Bien, ese es nuestro vector. Entonces, primero que tendríamos que hacer sería encontrar el gradiente de nuestro vector. Así que vamos a trabajarlo a partir de nuestra ecuación original, la ecuación de nuestra recta. Encontraríamos el gradiente. Bien, tenemos z es igual a x cuadrado más y cuadrado. Lo que es importante, lo que les dije al inicio, que el flujo está saliendo. Es decir, que tenemos nuestro paraboloide entonces el flujo iría para afuera. Todo el flujo va hacia afuera. Entonces tendremos que obtener los parte en donde la z sea negativa, porque va, si lo vemos desde aquí, la z iría bajando, no iría hacia adentro. Si fuera hacia adentro, el flujo estaría entrando. Pero, como no queremos eso, sino queremos el flujo saliente, trabajaríamos con z en los negativos, con la componente en k negativa. Entonces, con el gradiente pasaríamos que nuestro gradiente, el vector, sería igual a 2x en y por la derivada respecto a x de esta función. Derivada de x cuadrado es igual a 2x, la derivada de y cuadrado es 0, entonces nos quedaría, la derivada de z es 0 también, entonces nos quedaría 2x en y más la derivada respecto a y de la función, derivada respecto a y de x cuadrado es 0, porque es una constante, y la derivada de y respecto a y de y cuadrado es 2y en j. Finalmente, como le dijimos, va saliendo, entonces tomaríamos acá como negativa, menos k. Bien, hoy sí, ya tenemos nuestro gradiente.
Oh, perdón, voy a mover un poco para que se pueda ver mejor. Bien, hoy sí. Entonces, ya tendríamos nuestro gradiente. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues tendríamos que encontrar nuestro campo vectorial, pero tiene que ser evaluada en las componentes que hemos obtenido de nuestro vector. Dijimos, ¿a qué me refiero con esto? Vamos con ello. Dijimos que nuestro campo vectorial es igual a a 2xy. Nuestro campo vectorial es 2xy en y más zy en j menos x por z cuadrado en k. Bien. Y como ya hemos obtenido nuestras parametrizaciones en, aquí ya hemos obtenido nuestras parametrizaciones, entonces vamos a meter estos valores dentro de nuestro campo vectorial. Entonces, obtenemos que la función es igual, como x es igual a x y y es igual a y, se mantienen. Nuestro campo vectorial es 2xy en y más y por z. En este caso z dijimos que es nuestro x cuadrado más y cuadrado en j menos x por z al cuadrado, es decir, x cuadrado más y cuadrado, todo esto al cuadrado en k. Expandiendo esto, nos quedaría 2xy en y más y más x cuadrado y más y cubo en j menos x por x a la cuarta, el cuadrado del primero al expandir el binomio, el cuadrado del primero, x cuadrado al cuadrado es igual a x a la cuarta, más dos veces el primero por el segundo, 2 por x cuadrado por y cuadrado, más el cuadrado del segundo, es decir, y cuarta en k. Hoy sí, para terminarlo nos quedaría 2xy en y más x cuadrado y más y cubo en j menos x quinta más 2x cubo por y cuadrado más x por y a la cuarta en k. Muy bien, ya teniendo todo esto, vamos a realizar nuestro producto punto entre nuestro campo de fuerzas ya parametrizado con el gradiente que ya habíamos sacado anteriormente. Bien, entonces, lo que haríamos sería agarrar nuestro campo vectorial y realizar con el producto punto con el gradiente. Entonces, realizando producto punto. Bien. Esto nos dejaría con... Voy a reexpresar los vectores solo con sus coeficientes. Nos daría f es 2xy, x cuadrado y más y cubo, menos x quinta más 2x cubo y cuadrado más x y cuarta. Y punto con nuestro segundo vector.
Nuestro segundo vector, que dijimos que es el gradiente, sería 2x, 2y, menos 1. Bien. Entonces, hoy sí, al realizar el producto punto, se multiplicaría la parte en x con la parte en x del segundo vector, la parte en y con la parte en y del segundo vector, y la parte en z con la parte en z del otro vector. Entonces, el primero nos quedaría 2xy por 2x. Entonces nos quedaría 4x cuadrado por y más la componente en y multiplicada por otra componente en y. Entonces nos quedaría 2y por x cuadrado y más y cubo. Finalmente, la parte en x. La parte en z, como este es negativo y este es un menos 1, simplemente se cambiaría el signo. Entonces nos quedaría más x quinta más 2x cubo por y cuadrado más x por y cuarta. Bien, lo que queríamos sería, hoy sí, expandir bien todo. Nos quedaría 4x cuadrado y más distributiva, este con este y este con este. Nos quedaría 2x cuadrado por y cuadrado más 2y a la cuarta más x a la quinta más 2x cubo por y cuadrado más x por y a la cuarta. Bien, y esto de aquí es nuestro campo de fuerzas, producto punto con nuestro gradiente. Ahora, simplemente tendríamos que realizar la integración de esto. Es decir, que nuestro flujo es igual a la integral doble sobre un espacio, sobre una superficie, de nuestro producto punto de f por el nabla de r por un diferencial de área. Entonces, como estamos trabajando con, con coordenadas rectangulares, nuestro diferencial de área es igual a dy de x. Entonces hay que plantear nuestra integral doble. Primero, ¿en qué varía nuestra x? Dijimos que teníamos una esfera, una circunferencia, que posee un radio que es igual a raíz de 4.525. Entonces, con esto decimos que este punto de aquí es raíz de 4.525. Y este punto de aquí es menos la raíz de 4.525. Es decir, que nuestra x va a variar desde menos raíz de 4.525 hasta la raíz de 4.525 de la segunda integral. En este caso variaría desde r. Perdón, sería la variación de y. Entonces, como tenemos una circunferencia de radio 4.525, sabemos que la ecuación es x cuadrado más y cuadrado voy a mover esto un poquito. Bien, tendríamos aquí nuestra circunferencia. Entonces, esta variaría, o sea,
Esto es igual al radio al cuadrado. Entonces, esto es igual a 4.525. Muy bien. Entonces, esto nos permite encontrar cuál sería la variación de nuestra y. ¿Qué sería despejando nuestra y? Entonces sería aquí y cuadrado, pasamos el x a restar, nos quedaría que y cuadrado es igual a 4.525 menos x cuadrado. Ahora sí, sacando raíces en ambos lados, nos quedaría que y cuadrado es igual a más menos la raíz de 4.525 menos x cuadrado. Entonces, tendríamos ¿cuánto variaría y? Empezando desde menos raíz de 4.525 menos x cuadrado hasta la raíz de 4.525 menos x cuadrado de nuestra función, nuestro campo de fuerzas por el gradiente de r por dy de x. Bien, voy a terminar de expresar la integral. Esta integral, nuestro flujo sería igual a la integral con los límites ya planteados de la función de campo por el producto, por el gradiente que habíamos obtenido anteriormente. Bien, guardamos esto, escribimos lo que se perdió y ponemos nuestros diferenciales. Muy bien. Pueden meter esta integral a la TI, a su calculadora programable. Y finalmente nos quedaría que terminamos que esta integral es igual a 97.025. Entonces, este es el flujo que pasa por la primera superficie. Entonces, tendríamos que encontrar el flujo que pasa por la segunda superficie, que es la esfera. Entonces, bien. Ahora obtendríamos la segunda integral con la segunda superficie. Bien, la segunda superficie dijimos que es la esfera, que posee una ecuación de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado es igual a 25. En este caso, nos resultará más fácil trabajarlo con coordenadas cilíndricas. ¿Por qué? Porque vamos a estar trabajando mucho con x cuadrado y con y cuadrado. Entonces, vamos a convertirlo. Es decir, nuestra parametrización sería que ahora nuestro x es igual a r coseno, nuestra y sería r seno, y dijimos que ya habíamos despejado nuestra z, que era z es igual a la raíz de 25 menos x cuadrado menos y cuadrado, que si lo convertimos a polares, nos quedaría a cilíndricas, nos quedaría que z es igual a 25 menos r cuadrado. Entonces, ese sería nuestro z. Z es igual a raíz de 25 menos r al cuadrado.
Bien, hoy sí, esta sería nuestra parametrización. Ya planteado nuestra parametrización, entonces plantearíamos nuestro vector. Nuestro vector sería, nuestra función vectorial sería igual a r coseno en teta, r coseno de teta en i, más r seno de teta en j, más raíz de 25 menos r al cuadrado en k. Bien, ya planteamos esta. Entonces, hoy sí, tendríamos que encontrar igualmente nuestro gradiente de r. Entonces, nuestro gradiente de r sería la parcial. Si tenemos, si planteamos que esta función de aquí es nuestra función q, esta nuestra función p y esta nuestra función r, entonces el nabla de r, nuestro gradiente es igual a la parcial de q respecto de x en i más la parcial. Ah, perdón, disculpen. Van a disculpar, pero el gradiente sería con nuestra función original, es decir, con nuestra z, esta de aquí. Es decir, que hoy sí. Y si hoy trabajaríamos con esta función, pero es importante mencionar, recordando lo que dijimos al inicio, que el flujo es para afuera. Entonces, con nuestra esfera, nuestra esfera, la parte que está aquí arriba, hoy sí va saliendo. La parte que está encerrada sería más o menos algo así. Es decir, que esta parte de aquí lo que va a hacer es que el flujo va a ir saliendo. El flujo va saliendo. Entonces, hoy tomaríamos K como positiva. Por ende, tomaríamos las parciales de las otras componentes en negativo. Y tomaríamos nuestro gradiente, nuestro componente en K positiva. Por lo que estaríamos haciendo sería agarrar delta R es igual a la derivada respecto de R. Ok, bien. Esto nos quedaría como. Trabajaríamos primero en rectangulares. Trabajaríamos en rectangulares y después la pasaríamos a polares. ¿Por qué? Ya vamos a ver por qué. Al realizarla, nos quedaría menos. Al hacer la derivada de z respecto de x, nos quedaría menos 1 entre 2 raíz de 25 menos x cuadrado menos y cuadrado. Por regla de cadena, por la derivada de lo que está dentro, sería 25 es constante, y es una constante, simplemente sería menos, por eso de x saldría el menos del x por 2x. Estos dos se nos eliminan, simplemente nos quedaría x entre raíz de 25 menos x cuadrado menos y cuadrado. Esto en y. Ahora, en j sería igual, sería prácticamente lo mismo, solo que con respecto a y. Igual, 2 raíz de 25 menos x cuadrado menos y. Recordemos que estamos derivando. Esta es la derivada de la racional, de una radical. Y se multiplicaría por la derivada de lo que está dentro. Es decir, 25 es una constante, se hace 0. X cuadrado está más con constante, se hace 0. Nos quedaría la derivada de menos y cuadrado. Es decir, el menos sale y nos quedaría 2y. Igualmente, nuestro 2 se elimina y nos queda simplemente menos y
por la raíz de 25 menos x cuadrado menos y cuadrado. Y finalmente, con respecto a z, como dijimos que va para afuera, se vuelve positiva. Pero igual, dijimos que, que nuestro k iba a ser positivo, pero que las demás iban a ser de signo contrario. Por ende, tanto la componente en y como la componente en j se volverían positivas. Entonces, este sería nuestro gradiente. Muy bien. Con este gradiente trabajaríamos encontrando otra vez el producto cruz entre f y el gradiente. Pero claro, necesitamos convertir nuestra función vectorial, nuestro campo vectorial, en su equivalente ya parametrizado. Bien, dijimos que nuestra función vectorial era 2x y en y más zx en, perdón, zy en j menos xz al cuadrado. Xz al cuadrado en k. Recordando la parametrización que habíamos hecho anteriormente, x es r coseno, y es igual a r seno y z es igual a nuestra raíz de 25 menos r cuadrado, sustituimos los valores. Nos quedaría x es r coseno de teta multiplicada por y, que es r seno de teta, en y más z por y, es decir, raíz de 25 menos r cuadrado por y, o sea, r seno de teta. Menos x, o sea, r coseno, por el cuadrado de z. Como es una raíz, al elevarlo al cuadrado se elimina nuestra raíz y nos queda solamente 25 menos r cuadrado. En k. Esto es en j también. Esto es en j. Bien. Ahora, si voy a expandir esto, nos quedaría... Así llega. Va, esa es nuestra función del campo vectorial ya parametrizada. Pero ahora tendríamos que hacer el producto punto con nuestro vector gradiente. Pero no hemos convertido nuestro vector gradiente en polares, perdón, en cilíndricas. Por ende, vamos a convertirlo aquí. Retomamos nuestro gradiente. Y vamos a convertirlo a su forma en cilíndricas. Ok. Al convertirlas a cilíndricas, sabemos que x es r coseno. Y aquí abajo nos quedaría raíz de 25 menos x cuadrado menos y cuadrado. Que esto es lo mismo que decir r cuadrado. De ahí obtendríamos la segunda parte, eso es en y, más en y dijimos que era nuestro r seno de teta, entre la raíz de 25 menos r cuadrado en j. Y en k se mantiene. En k se mantiene, entonces hoy sí, ya tenemos perfectamente nuestro gradiente en cilíndricas. Ahora, lo que haríamos sería hacer, hoy sí, el producto punto entre nuestro campo vectorial y nuestro gradiente, que nos quedaría más o menos de la siguiente forma. Sería 2r coseno de teta por
perdón, 2r cuadrado coseno de teta, porque este r de aquí se multiplica con este y nos quedaría el r cuadrado. 2r coseno por seno de teta multiplicado por r coseno de teta entre raíz de 25 menos r cuadrado. Se le sumaría la segunda parte, es decir, más raíz de 25 menos r cuadrado por r seno de teta multiplicado por r seno de teta entre la raíz de 25 menos r cuadrado. Y finalmente, en k de nuestro gradiente es 1 nada más, y es decir que solo nos quedaría la parte del campo vectorial. O sea, r coseno de teta por 25 menos r cuadrado. Vemos si se pueden hacer algunas simplificaciones. Por ejemplo, este de aquí se nos elimina con la raíz de aquí abajo. Y al expandirlo ya nos quedaría como 2r cubo, el r de aquí con este r, coseno cuadrado, igualmente el coseno de este con este, por seno, todo esto dividido entre la raíz de 25 menos r al cuadrado. Bien. Siguiente, le sumaríamos la siguiente parte, r seno de teta por r seno de teta, es lo mismo que decir r cuadrado por seno cuadrado de teta, menos r coseno de teta por 25 menos r al cuadrado. Entonces aquí ya tenemos nuestro producto punto. Bien. Ahora evaluaríamos la integral otra vez. La zona es la misma, es el círculo, la circunferencia, es decir que nos quedaría igual desde menos raíz de 4.525, perdón, 4.525 hasta raíz de 4.525. Esos límites ya los habíamos sacado, o sea, son los que sacamos al inicio, de la integral de la variación en y, es decir, menos raíz de 4.525 menos x cuadrado hasta raíz de 4.525 menos x cuadrado. ¿De qué? De todo esto. Es decir, voy a mover un poquito esta integral para no molestar. Bien. Entonces, de todo esto. Pero, en este caso, recordémonos que estamos trabajando en cilíndricas. Entonces, hay que agregar por el jacobiano, multiplicarlo todo por r. Igual, nuestro diferencial de área sería r de teta. Y al realizar esta integral, nos quedaría un valor de 16.081. Bien. Ese es el flujo de la segunda superficie. Es importante que cuando ustedes estén haciendo ejercicios, aquí no estamos sacando volumen, no estamos sacando un área. Es decir, no podemos usar simetría, porque si usamos simetría nos va a dar algo totalmente diferente, porque estamos evaluando un área sobre un campo. Es decir, que si intentamos hacer simetría nos va a quedar algo totalmente diferente. Así que en este contexto de estar trabajando, aunque se vea que esto podría ser igual a 2 desde 0 hasta la raíz, no es lo mismo. En este caso se mantiene igual. O sea, tenemos que poner menos la raíz hasta la raíz, igual aquí, desde menos la raíz hasta la raíz. Entonces, aquí no busquen simetría. Se va a quedar así. ¿Ok? Bien. Ya sacamos
nuestro valor de S1, que dijimos que era 97.025, y nuestro valor de la superficie 2 de flujo, que es de 16.081. Bien. Ahora, la suma de esto nos tendría que dar el flujo de toda la figura, de toda la superficie, el flujo que sale de toda la superficie. Es decir, al final, al hacer esta suma, nos queda que el flujo total, flujo T, es igual a S1 más S2, que es lo mismo que 113.10. Y esta es la respuesta que llegamos. Después de todo este proceso, es la respuesta a la que deberíamos de llegar. Claro, este es un proceso bastante tedioso, como habrán visto, tenemos que hacer la parametrización, tenemos que hacer lo otro, pero existe otro método, que es utilizando el teorema de divergencia de Gauss, que después de todo esto que hemos hecho, nos va a parecer un chiste. Ya van a ver. Hacemos la separación y vamos con nuestro literal B, que nos piden encontrar igualmente el flujo de la misma figura, pero utilizando el teorema de divergencia de Gauss. ¿Qué nos dice el teorema de divergencia de Gauss? Que si tenemos, bueno, me voy a hacer aquí, voy a escribir qué estamos haciendo, el flujo por teorema de divergencia de Gauss. ¿Qué nos dice el teorema de divergencia de Gauss? Que el flujo de una figura se puede expresar como una integral triple sobre una superficie de la divergencia del campo vectorial por un diferencial de volumen. ¿Bien? Ahora, ¿cómo se obtendría esto? Bueno, primero encontremos la divergencia del campo vectorial. ¿Cuál es la divergencia del campo vectorial? Sabemos que la divergencia es igual al nabla, al operador nabla, con el producto punto de nuestro campo vectorial. Es decir, aquí voy a escribir de vuelta nuestro campo vectorial. Nuestro campo vectorial era 2xy más zy, eso es en i, en j, menos xz en k. Ok. Y nuestro operador nabla, sabemos que es la derivada parcial respecto de x en i más la parcial respecto a y en j más la parcial en k, de z en k. Entonces, al hacer el producto, punto, al hacer la equivalencia nos quedaría que la divergencia es la parcial de x de 2xy más la divergencia, perdón, la parcial respecto a y de zy menos la parcial de z de xz. Este menos sale del menos del campo vectorial, entonces ahí salimos. Ahora realicemos las derivadas parciales. Derivada parcial respecto de x de 2xy nos quedaría 2y más la parcial de respecto de y de zy es simplemente y, perdón, es simplemente z, menos, van a disculpar, acordémonos de que esto realmente es como obtener un gradiente, es decir que este al final nos quedaría negativo, por ende al final eso nos queda positivo también.
es decir, que la parcial de z respecto a esto sería simplemente x. ¿Ok? Ah, perdón, este es z cuadrado, este es z cuadrado. Este es z cuadrado. Entonces, al hacer la derivada, nos quedaría 2xz. Y esa es nuestra divergencia. Ahora sí, hay que plantear la integral triple de esto. ¿Cuánto es? Bien, estamos trabajando en rectangulares, es decir, que hay que plantear esta igual en, en su forma de una función en coordenadas rectangulares. Es decir, que nos quedaría la variación en x, que dijimos, acordémonos de que estamos trabajando con una circunferencia que tiene un radio igual a raíz de 4.525. Es decir, que nuestra integral variaría de menos raíz de 4.525 hasta raíz de 4.525, recordando que no podemos hacer simetría. Desde, igual, habíamos sacado que la ecuación en z es igual a la raíz de 25 menos x cuadrado. ¿Ok? Bien. Entonces, con esto en mente ya, eh, obtendríamos que tenemos que aplicarle, tendríamos que meterle todo lo que tendríamos. Raíz de 25 menos x cuadrado igual raíz de 25 menos x al cuadrado. Y finalmente la variación en z. ¿Cuál es la variación en z? Habíamos dicho que tenemos aquí arriba, ya muy al inicio de todo, habíamos definido que nuestra z varía desde x cuadrado más y cuadrado hasta raíz de 25 menos x cuadrado menos y cuadrado. O sea que esos serían nuestros límites. Por ende, esto nos quedaría como desde x cuadrado más y cuadrado, que es nuestro paraboloide, hasta la raíz de 25 menos x cuadrado menos y cuadrado. Van a disculpar, aquí este parte de aquí no es 25, sino que sería el 4.525. Igualmente aquí. Esta es la raíz de 4.525 menos x cuadrado. Hoy sí. Ahora, vamos a meterle nuestra divergencia de nuestro campo. Es decir, 2y más z más 2xy. Perdón, 2xz. De z, de y, de x. Ahora, si metemos todo esto en la TI, resulta que tenemos que el flujo, recordemos que todo esto es el flujo, es igual a 113.102. Este sería el flujo que tenemos. Ahora, si lo comparamos con lo que ya habíamos sacado, vemos que son prácticamente lo mismo. Entonces, en efecto, se puede obtener de las dos formas, pero es más fácil trabajarlo con teorema de divergencia de Gauss. Solo tenemos que sacar la divergencia del campo F y integrarlo sobre el volumen. Y obtendríamos
el flujo total. Bien. Ahora, pasaríamos al último ejercicio. El último ejercicio nos pide que encontremos la circulación a través de la curva C, sabiendo que la curva C es aquella curva de intersección entre tanto el paraboloide como la esfera. Pero ya habíamos sacado anteriormente que esta curva de intersección era cuando x cuadrado más y cuadrado es igual a 4.525. Al inicio de todo, que obtuvimos esto. Entonces, esta es nuestra curva. La circulación es prácticamente muy similar a obtener el trabajo utilizando una integral de línea. Es decir, que la integral sobre un contorno C de la función por un diferencial de R. Pero existe otra forma de encontrar la circulación, que es utilizando el teorema de Stokes. ¿Y qué nos dice? Pues que esta integral de aquí es igual a una integral doble de una superficie del rotacional de nuestro campo F por un diferencial de S. Entonces vamos a utilizar el teorema de Stokes para realizar esta parte de aquí. Bien. Ahora, lo que haríamos sería, igualmente, trabajar obteniendo el rotacional de nuestro campo F. ¿Y qué es el rotacional? Es el operador Nabla, producto cruz, con nuestro campo vectorial, que es una matriz de 3×3 donde ponemos los vectores unitarios I, J y K, y vamos a poner nuestras derivadas parciales, es decir, la derivada parcial de respecto de X, nuestra derivada parcial respecto de Y, y nuestra derivada parcial respecto de Z. Y aquí abajo pondríamos la ecuación de nuestro campo vectorial, que si nos recordamos, es igual a 2xy en y más z por y en j menos x por z cuadrado en k. Entonces vamos a meter estas partes, estas componentes dentro de la matriz. Nos quedaría aquí nuestro 2xy, aquí zy y finalmente menos xz al cuadrado. Bien. Vamos a obtener el determinante de esta matriz. Para empezar, vamos a hacer uso de cofactores. Es decir, que primero vamos a agarrar la línea en I y vamos a hacer como que no existe y tampoco existe este de aquí. Y obtendríamos el determinante de este por este menos este por este. ¿Ok? Entonces, nuestro determinante está dado por la parcial, el rotacional de f es igual a la parcial respecto de x de menos x por z al cuadrado menos la parcial, perdón, es respecto de x al respecto de y, menos la parcial respecto de z de zy. Esto en y. Ahora, iríamos con la de j. Con la de j vamos a hacer que esta fila y esta no existen para nosotros y haríamos el determinante 2×2 de este por este menos este por este. Entonces, hoy sí, nos quedaría de la siguiente forma.
la parcial respecto de x de menos x z cuadrado menos la parcial respecto de z de 2xy. Esto en j. Finalmente, voy a mover un poquito esto para que me quepa. En k obtendríamos poco más de lo mismo. Tomamos que esta de aquí y esta de aquí no existen para nosotros y simplemente sería un determinante de este por este menos este por este. Y sería como parcial respecto de x de zy menos la parcial respecto de y de 2xy. Esto en k. Muy bien. Ahora obtengamos las derivadas parciales. Bien, derivada parcial respecto de y de menos x por z al cuadrado. Vemos que aquí no existe nada de y. Entonces, todo eso es una constante. La derivada de una constante se nos va a 0. Esto es 0. Siguiente. La derivada respecto de z zy. Esto, sí, ahí tenemos una función de z, que sería z. Entonces nos queda simplemente menos y en i. Vamos con la siguiente parte. Derivada respecto de x de menos x por z al cuadrado. Aquí también tenemos una función respecto de z, en esa parte de aquí. En esa parte de aquí, sí, entonces, si encontramos una función de x, entonces podemos derivar tranquilamente, que sería menos z cuadrado. Nuestra x derivada de x es 1, nos quedará simplemente menos z cuadrado. Menos z cuadrado menos la parcial respecto de z de esta parte de aquí. Igualmente, no encontramos que tenga ninguna parte respecto de x, perdón, respecto de z. Por ende, también se hace negativo, perdón, se hace 0. Esta parte de aquí se nos va a 0. Pero es importante mencionar que quizás se me pasó anteriormente, al obtener la matriz y al realizar el cofactor de j, el signo cambia. Es decir, que este positivo de aquí no es positivo, sino que sería un negativo. Por ende, esto también es un negativo. Y finalmente, todo esto es un positivo. Simplemente corregí lo que teníamos mal en lo anterior. Okay, z cuadrado en j. Finalmente, en k. Veamos, derivada respecto a x de z por y. Igual, no tenemos ninguna función de x, por ende se nos vuelve 0, porque todo es una constante. Y una constante es 0. Y ahora sí, derivada respecto de y de 2 por xy. Si hay una función de y, tenemos una función de x, tenemos una función de y, derivada de 2xy es 2x. Por el signo negativo este nos queda finalmente como menos 2x en k. Bien, y este es el rotacional de nuestra función, de nuestra función vectorial. Ahora lo que tendríamos que hacer es encontrar nuestro diferencial de S. ¿Y cómo tenemos el diferencial de S? Pues finalmente, para encontrar el diferencial de S tendríamos que multiplicar esto por el gradiente, o sea, lo que obtuvimos del rotacional, por el gradiente de nuestra función original. Entonces obtengamos el gradiente. Bien. En x, si derivamos todo respecto a x, nos queda que el nabla de r, perdón, nabla de z, es igual a 2x en y
Derivamos todo respecto a x acá. Y al derivarlo nos queda 2x, derivada de y cuadrado se toma como constante, no se pone, se hace 0. Igual, la parte del otro lado del igual es una constante, se hace 0 igualmente. Bien, esto en x. Ahora, en j es respecto de y, es la derivada respecto de y. Por ende, derivada de x cuadrado respecto de y es 0, porque x cuadrado se toma como constante, entonces no se pone. Derivada respecto de y cuadrado es 2y. Y derivada del otro lado es 0. Entonces sería 2y en j. Y finalmente, en k, si sacamos la derivada respecto a z de todo esto, es 0. No posee. No existe una. No existe su componente en z. Porque si vemos, recordemos que esto en realidad es una circunferencia que no tiene movimiento. Es decir, está totalmente quieta en el plano. No está ni inclinada, no hay ninguna variación en z, por ende la componente en k es 0. Bien, hoy sí, ya tenemos todo. Entonces lo que obtendríamos para poder realizar la integral sería que tendríamos que trabajar con con el producto punto. O sea, el producto punto entre el rotacional de f por nuestro nabla de z. Bien, ok. Quizás no, solo disculpar que quizás no se había visto esa parte de aquí. Así es como nos quedaría el final al realizar la matriz y la simplificación de las derivadas. Bien, hoy sí. Quizás hoy sí quedó un poquito más claro al mostrarles esta parte de aquí. Volviendo con lo que teníamos para sacar el rotacional por nuestro gradiente de z, tendríamos que multiplicar. Igual lo voy a poner en forma de vector, en paréntesis, menos y, este es el rotacional, menos y, z cuadrado, y menos 2x, punto 2x, 2y y 0. Ahora, al realizar todo esto nos quedaría menos 2xy en x más, o sea, este por este, sería este con este, que nos quedaría más 2y por z al cuadrado, más 0, porque tenemos que multiplicar este por 0 y simplemente nos queda 0. Entonces, el producto punto entre el rotacional y el gradiente nos queda menos 2xy más 2y por z al cuadrado. Pero vemos que tenemos una componente en z. Y esa componente de z realmente no existe porque estamos integrando con dos. Estamos haciendo integral doble esto. No tenemos una componente en z. Es decir, que tenemos que convertir esa componente en z en una función de x y y. Pero ya tenemos funciones de z. ¿Cuáles serían? Puede ser o bien la esfera o también podría ser el paraboloide. Ahí pueden elegir y les va a dar lo mismo. En este caso yo voy a trabajar con z igual al paraboloide. Entonces voy a plantear hoy sí finalmente la integral. Recordemos que estamos en una circunferencia que igualmente de radio, con radio igual a raíz de 4.525 y con ecuaciones y igual a la raíz, a más menos la raíz de 4.525 menos x cuadrado. Bien, con esto vamos a plantear la integral doble.
La circulación sobre el contorno C, que sería este, es igual a la integral doble. Como estamos trabajando en coordenadas rectangulares, vamos a evaluar desde menos raíz de 4.525 hasta la raíz de 4.525. Ahora, nuestros límites en y, desde menos raíz de 4.525 menos x cuadrado hasta la raíz de 4.525 menos x al cuadrado. Hoy sí. Y vamos a meter nuestra función del rotacional por el gradiente de z. Es decir, menos 2xy más 2y por z. En ese z yo dije que iba a agarrar el del paraboloide, x cuadrado más y cuadrado. Entonces el cuadrado por dy de x. Bien. Entonces, al meter esto aquí, esto nos va a dar, redoble de tambores, 0. Es decir, que la circulación en este punto, en ese tramo, en esta circunferencia, en la altura de z igual a 4.525, nos va a dar que tiene una rotacional, que tiene una circulación de 0. Dejaría como un ejercicio para ustedes si quisieran demostrarlo utilizando integrales de línea, no con el teorema de Stokes. Y les aseguro que si lo tienen bien, les va a dar 0 de igual forma. Entonces, esta sería la discusión del día de hoy para ustedes, de mí. Gracias. Si están viendo este video, muchas gracias por quedarse hasta aquí. Si tienen dudas, no duden en escribirme. Quizás voy a dejar mi correo aquí en caso de dudas respecto a la discusión. Mi carnet es 00088 023. Pueden obtener el carnet ahí y Diego García. Entonces, ante cualquier duda, quizás en alguna parte que se hayan bizarreado ahí a mitad, que no entendieron una parte, que también yo los confundí, si tienen dudas, no duden en escribirme. Voy a hacer lo posible en estos días para responderle lo más pronto posible. Así que les agradezco todo. Y buenos días, tardes o noches.